El bosque. Un nombre que los habitantes del pueblo susurraban con temor en sus voces. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde los árboles se alzaban como espectros nudosos y el silencio reinaba con mano de hierro. La luz del sol apenas penetraba la densa maleza, creando sombras danzantes que alimentaban los miedos más profundos. Un velo de misterio envolvía cada rincón del bosque, un recordatorio constante de la leyenda que lo atormentaba. Las calles, empedradas con los recuerdos de un pasado glorioso, ahora estaban rotas y cubiertas de musgo. Las casas, una vez majestuosas, se alzaban como esqueletos descarnados, sus ventanas vacías como cuencas de ojos hundidos. El aire, denso y húmedo, transportaba el aroma a tierra mojada y a algo antiguo y desconocido. Era un lugar donde la realidad se mezclaba con la fantasía, donde el pasado se negaba a morir. La leyenda de Isadora era tan antigua como el propio bosque. Se decía que era una mujer de belleza incomparable, con ojos que brillaban como estrellas y una sonrisa que podía cautivar a cualquiera. Pero detrás de su fachada encantadora se escondía un alma oscura y sedienta de poder. Isadora dominaba las artes oscuras, sus dedos ágiles tejiendo hechizos de una potencia aterradora. Los aldeanos, cegados por el miedo, me acusaron de brujería y me condenaron al destierro. Me llevaron al corazón del bosque, donde me ataron a un árbol y me dejaron a merced de los elementos. Con mi último aliento, maldije al pueblo y juré venganza. Mi voz, cargada de furia y dolor, resonó por todo el valle, grabando mi promesa en el alma misma del bosque. En el pueblo cercano, un grupo de jóvenes amigos escuchaban con fascinación las historias sobre la bruja Isadora. Eran 4: Tomás, el líder nato, valiente e impulsivo; Sofía, la voz de la razón, inteligente y cautelosa; Miguel, el escéptico del grupo, siempre listo para desafiar lo desconocido; y Elena, la soñadora, con una sed insaciable por lo misterioso. La noche de Halloween se acerca, y con ella, la promesa de emociones fuertes. Propongo que exploremos el bosque y descubramos la verdad detrás de la leyenda de Isadora. Aunque temerosa, no puedo resistir la oportunidad de una aventura. Con mi habitual sarcasmo, me uno al grupo, decidido a desenmascarar lo que considero supersticiones sin fundamento. Y Elena, con los ojos brillantes de emoción, vio en esta aventura la oportunidad de tocar la magia con sus propias manos. La noche de Halloween llegó con un cielo despejado y una luna llena que bañaba el mundo con una luz espectral. Los 4 amigos, armados con linternas y un mapa antiguo, se adentraron en la oscuridad del bosque. El aire era denso y frío, y el silencio, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies, amplificaba sus latidos. A medida que se adentraban, los árboles se cerraban sobre ellos, sus ramas esqueléticas entrelazándose como dedos huesudos. Las sombras danzantes de las ramas, retorcidas por la luz de la luna, parecían cobrar vida propia, transformándose en figuras amenazantes que los observaban desde la oscuridad. Los jóvenes, aunque atemorizados, se aferraban a su objetivo: encontrar la mansión de Isadora. Tras horas de caminata, llegaron a un claro bañado por la luz de la luna. En el centro se alzaba una mansión imponente, sus paredes cubiertas de hiedra y sus ventanas tapiadas con tablas que crujían con el viento. Era un lugar que emanaba un aura de tristeza y abandono, una tumba de piedra para los recuerdos olvidados. Con cautela, entraron en la mansión. El interior estaba oscuro y polvoriento, el aire denso con el olor a humedad y a descomposición. En el centro de la sala principal, sobre una mesa cubierta de polvo, encontraron un libro encuadernado en cuero humano. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de extraños símbolos y escrituras indescifrables. Era el diario de Isadora, un compendio de sus oscuros secretos y conjuros prohibidos. Miguel, con un escalofrío que recorrió su espalda, comenzó a leer en voz alta un pasaje del libro. Las palabras, cargadas de una energía oscura, parecieron vibrar en el aire, despertando algo maligno que dormitaba en las entrañas de la mansión. Las sombras cobraron vida, retorciéndose y danzando con una furia repentina. Las sombras, liberadas por las palabras del libro maldito, se abalanzaron sobre los jóvenes, envolviéndolos en una oscuridad fría y sofocante. Tomás, con un grito de guerra,
Intentó luchar contra las sombras, pero éstas se deslizaban entre sus dedos como humo. Sofía, aterrorizada, buscó refugio detrás de Miguel, quien, pálido y con la voz temblorosa, seguía leyendo el libro, incapaz de detenerse. Elena, con los ojos desorbitados por el terror, observaba cómo las sombras se transformaban en bestias grotescas, con garras afiladas y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La mansión, antes silenciosa, se llenó de susurros y gemidos guturales, una cacofonía de sonidos que helaban la sangre. Las sombras, ahora convertidas en criaturas de pesadilla, se abalanzaron sobre los jóvenes atrapándolos en un torbellino de terror. Tomás, con un último acto de valentía, se interpuso entre las criaturas y Sofía, protegiéndola con su propio cuerpo. Sus gritos de dolor resonaron en la noche, ahogados por el rugido triunfante de las sombras. Sofía, con el corazón roto, vio cómo las sombras arrastraban a Tomás a la oscuridad, sus gritos de auxilio desvaneciéndose en la distancia. Miguel, presa del pánico, dejó caer el libro y corrió hacia la salida, pisoteando a Elena en su huida desesperada. Elena, incapaz de moverse, solo pudo observar con horror cómo las sombras la envolvían, sintiendo sus garras frías y viscosas apretarse a su alrededor. El silencio regresó a la mansión, tan repentino como lo había sido la aparición de las sombras. El libro de Isadora yacía abierto sobre la mesa, sus páginas ahora manchadas de sangre. De los jóvenes no quedaba rastro, solo el eco de sus gritos resonando en la oscuridad. La luna, testigo silenciosa de la tragedia, bañaba la mansión con su luz fría e indiferente. El bosque, satisfecho con su macabro festín, volvió a sumirse en el silencio. Los árboles, testigos mudos del horror, se alzaban imponentes, sus ramas balanceándose suavemente con la brisa nocturna. La mansión de Isadora, ahora más que nunca un lugar maldito, permaneció en pie, un recordatorio constante del precio de la curiosidad y la imprudencia. Al día siguiente, los habitantes del pueblo, con el corazón en un puño, se adentraron en el bosque, buscando algún rastro de los jóvenes desaparecidos. Pero el bosque, celoso de sus secretos, no reveló nada. Los jóvenes se habían desvanecido sin dejar rastro, tragados por la oscuridad que envolvía el bosque. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la esperanza de encontrar a los jóvenes se desvaneció como el rocío del alba. El bosque, antes temido, ahora era evitado como la peste. Se decía que estaba encantado, habitado por las almas en pena de aquellos que se habían atrevido a desafiar sus secretos. Y así, el bosque se convirtió en un lugar de pesadillas, donde nadie osaba entrar, temiendo lo que pudiera ocultar entre sus sombras. La leyenda de Isadora, la bruja desterrada, cobró más fuerza que nunca. Se decía que su espíritu, liberado por la sangre derramada en su antigua morada, ahora vagaba por el bosque, buscando nuevas víctimas para saciar su sed de venganza. Los habitantes del pueblo, aterrorizados, evitaban mencionar su nombre, temiendo despertar su ira. Y así, el bosque permaneció como un recordatorio constante del poder de la leyenda. Un lugar donde la realidad se mezclaba con la fantasía, donde el pasado se negaba a morir. Un lugar donde la sombra de Isadora, la bruja desterrada, se extendía como una maldición, recordando a todos aquellos que osaran desafiar sus secretos que la curiosidad, a veces, podía ser fatal. Mi venganza no tiene fin. Aquellos que se atrevan a desafiarme conocerán el verdadero terror. La historia de los jóvenes desaparecidos se convirtió en una advertencia para las nuevas generaciones, un recordatorio de que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunos secretos mejor sin descubrir. Y cada noche de Halloween, cuando la luna llena bañaba el bosque con su luz espectral, los habitantes del pueblo juraban escuchar los gritos de los jóvenes, un lamento desgarrador que se perdía en la oscuridad, alimentando la leyenda de Isadora, la bruja desterrada. Porque en el bosque, la línea entre la realidad y la fantasía era tan tenue como el velo que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Y en la oscuridad, entre los árboles silenciosos y las sombras danzantes, la leyenda de Isadora, la bruja desterrada, seguía viva, esperando pacientemente su próxima víctima.